Tenía 16 años cuando mi madre decidió que ya no me necesitaba. No fue un evento dramático de portazos y gritos. No, a mi madre le gustaba que su crueldad se sirviera fría. Un día, llegué a casa de la escuela y encontré mis maletas ya empacadas junto a la puerta. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, bebiendo café con calma, mientras sus uñas golpeaban la taza de cerámica. Mi hermana menor, Melanie, encaramada a su lado, lucía excesivamente engreída para tener 12 años. «Ya tienes edad para resolver las cosas», dijo mamá, sin siquiera mirarme. «Melanie necesita su propio cuarto, y ya no puedo permitirme cuidar a 2 niños sola. ¿Estarás bien? Así de una». Sin lágrimas, sin titubeos. Recuerdo haberme reído incrédula, esperando la remate de una broma. Nunca llegó. Cuando la realidad se hizo evidente, le rogué que lo reconsiderara. Le dije que haría más tareas, que ayudaría con Melanie, que sacaría un trabajo de medio tiempo. Cualquier cosa para quedarme. Pero mi madre solo suspiró, como si yo la estuviera agotando. Señaló la puerta y dijo: «Tienes 16. Prácticamente eres una adulta. Ve y resuélvelo». Y así fue. Ni siquiera tuve tiempo de discutir antes de que volviera a Melanie, alisándole el cabello a su hermanita, ya pasando página. Salí ese día con una bolsa de basura llena de mis cosas y sin un lugar a dónde ir. Pasé las primeras noches en el sofá de un amigo, luego en el de otro, hasta que finalmente encontré una pequeña habitación que podía rentar con los ahorros que tenía de mis trabajos de niñera. Aprendí rápidamente que a la vida no le importaba si todavía era una niña. La renta no se preocupaba, los empleados de la tienda de comestibles no se preocupaban, y mi madre, ciertamente, no se preocupaba. Nadie vino a buscarme, ni una sola vez, pero sobreviví. Conseguí un empleo en un diner y trabajé turnos entre las clases de secundaria. Estudiaba por las noches, sola en mi habitación alquilada, mientras mis compañeros iban a bailes de graduación, pijamadas y vacaciones. Me las ingenié, junté cada centavo y, cuando me gradué con una beca, dejé ese pueblo sin mirar atrás ni un segundo. Tomó años, pero construí una vida, una buena. Trabajé duro, ahorré aún más. Y ahora, a los 29, tenía todo lo que me habían negado en mi adolescencia. Un bonito departamento, una carrera de la que estaba orgullosa, un carro con mi nombre en el título. Y, lo más importante, tenía seguridad. Algo que mi madre jamás me había regalado. Por eso, cuando una noche sonó mi teléfono y el nombre de mi madre apareció en la pantalla, casi lo dejo ir al buzón de voz. No había hablado mucho con ella a lo largo de los años. Nunca se puso en contacto a menos que necesitara algo. Y cada conversación me hacía sentir como aquella desesperada niña de 16, rogando que alguien la reconociera. Pero contra todo mi instinto, contesté: «¿Mamá? Por fin. He estado llamando todo el día», bufó, como si yo fuera la que la estaba incomodando. «Escucha, necesito que hagas algo por mí». No hubo preámbulo, ni un «¿Cómo has estado?», o «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Por supuesto que no. Exhalé, ya preparándome. «¿Qué es?». «Es sobre Melanie». Claro que era así. «Necesita un carro», continuó mi madre. «Y tú te está yendo también ahora. Tienes ese dinero extra, así que pensé que podrías ayudar a tu hermanita». Casi se me cae el teléfono. ¿Ayudar? ¿Ayudar? La misma hermana que estuvo allí, observando cómo me echaban, la misma hermana que en todos estos años ni una sola vez se puso en contacto, la misma hermana que había recibido todo en bandeja de plata mientras yo tenía que luchar por sobrevivir. Solté una risa incrédula, sin poder evitarlo. ¿Hablas en serio?, mamá se burló. «No seas tan dramática. Es solo un carro. Puedes pagarlo». Aún estaba intentando procesar su desfachatez cuando soltó el verdadero golpe. «Si no la ayudas», advirtió con voz cortante,
Te cortaré el apoyo. Silencio. Y luego me reí de nuevo, esta vez con más fuerza. Una risa profunda, amarga, que me retorcía el estómago. Porque ese era el problema, ¿no? Ella ya lo había hecho. A mamá no le gustó mi risa. ¿Qué demonios tiene de gracioso?, replicó, con tono agudo e impaciente, como si yo fuera la ridícula. Apreté el teléfono contra mi oído, todavía negando con la cabeza, incrédula. Dijiste que te cortarías si no le compraba un carro a Melanie. ¿No recuerdas que ya lo hiciste cuando tenía 16? Silencio. Una pausa demasiado larga. Y entonces, «Oh, no empieces de nuevo», se burló. Eso fue hace años. Ahora estás bien, ¿verdad? Te salió bien. Casi podía verla rodar los ojos, descartando mi pasado como si fuera un pequeño inconveniente y no el trauma definitorio de mi adolescencia. Ese no es el punto, dije, con voz extrañamente serena. Me echaste a la calle como si no valiera nada. No te importó si vivía o moría. Y ahora de repente, necesitas algo y se supone que debo actuar como si nada hubiera pasado. Mamá exhaló fuertemente, tal como lo hacía cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. Ay, por favor. Siempre exageras. Actúas como si te hubiera tirado a la calle sin nada. Lo hice. Corté. Más silencio. Dejé que se asentara, que se revolviera en ello. Luego, porque no pude evitarlo, pregunté, ¿dónde estuvo esa generosidad cuando trabajaba dobles turnos solo para comer? ¿Dónde estuvo esa lealtad familiar cuando necesitaba un techo? Ella bufó, restregándome como si mis palabras no importaran en lo más mínimo. Siempre has sido tan dramática. Eso fue hace mucho tiempo. Y no veo por qué tienes que seguir castigándome por ello. Las familias siguen adelante. Y Melanie necesita ayuda ahora. Tienes los medios para dársela. Así que deja de ser egoísta. Egoísta. Esa palabra se anidó en mi pecho como una brasa ardiente. Apreté la mandíbula, aferrándome más al teléfono. ¿Y por qué exactamente necesita Melanie un carro? Mamá se burló, como si fuera obvio. Acaba de conseguir un nuevo trabajo. No puede estar tomando el autobús como si fuera una común. Se interrumpió a sí misma, pero entendí perfectamente el significado. Como yo lo entendí, como tuve que hacerlo durante años. Tragando la creciente ira, dije, entonces, que se compre su propio carro. Ella tiene trabajo. Oh, no seas ridícula, replicó mamá. No gana lo suficiente para un carro bueno. Sabes lo caro que están las cosas hoy en día. ¿Y tú? Tú no tienes esposo, ni hijos. ¿Qué haces con todo ese dinero? Casi se me cae el teléfono. Lo dijo tan casualmente, como si mi vida y mi independencia financiera fueran un desperdicio. Como si años de raspar, ahorrar y luchar por salir adelante no significaran nada porque no invertía ese éxito en ellos. Una lenta ira empezó a formarse en mi interior. Pero antes de poder responder, otra voz intervino. ¿En serio vas a discutir sobre esto? Melanie. Debe haber estado sentada justo al lado de mamá todo el tiempo, esperando su señal. No veo cuál es el gran problema, continuó, con voz cargada de irritación. Tú tienes dinero. Yo necesito un carro. ¿Por qué lo haces tan difícil? Me reí, pero esta vez no había humor. ¿Por qué soy yo quien lo hace difícil? Repetí. Tienes 25 años, Melanie. Puedes trabajar, ahorrar y financiar un carro como el resto de nosotras. Ella soltó un gran suspiro exagerado, el mismo de siempre que usaba de niña cuando no conseguía lo que quería. Dios, a veces eres una zorra. ¿Por qué no haces algo bueno por tu familia? Familia, esa palabra. Esa maldita palabra que solo usaban cuando querían algo. A ver, déjame entender, dije con voz gélida. ¿Quieres que yo, la hermana con la que no has hablado en años a menos que necesites algo, te compre un carro por el mero cariño? ¿Porque somos familia?
Sí, eso es lo que hace la familia, exclamó Melanie, como si ella fuera la agraviada. Suspiré despacio, negando con la cabeza. ¡Qué gracioso! No recuerdo que alguien en esta familia hiciera algo por mí cuando lo necesitaba. Eso es diferente, intervino mamá. Ah, ¿sí? Dije, con voz engañosamente calma. ¿Cómo? Otra pausa. No tuvieron respuesta. Así que les di una. No me amaste lo suficiente como para retenerme, pero esperas que te ame lo suficiente como para comprar un carro, dije sin emoción. Así no funciona. Así no funciona la familia. Mamá inhaló de golpe. Estás siendo desagradecida. ¿Desagradecida? ¿Por qué? ¿Por sobrevivir a pesar de ellos? ¿Por tener éxito a pesar de su negligencia? Sonreí con amargura. No te debo nada. Eres repugnante, escupió Melanie. No puedo creer que seas mi hermana. Me reí. Entonces considérame cortada. Y colgué. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara el derrumbe. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba con mensajes. Primero de mi madre, luego de Melanie. Y después, uno tras otro, de varios parientes de los que no había sabido nada en años. Mamá. Espero que seas feliz, mocosa egoísta. Tu hermana está llorando a mares. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Melanie, eres increíblemente patética. Estás resentida porque mamá y yo no nos arrastramos a tus pies después de que te largaste. Madura. Tía Denise, cariño, no sé qué está pasando, pero tu mamá me dijo que te niegas a ayudar a tu propia hermana por pura despecho. Así no se trata en la familia. Ahí estaba. La campaña completa de manipulación. Puse los ojos en blanco y tiré mi teléfono sobre la encimera de la cocina, negándome a dejar que se metieran en mi cabeza. Pero a medida que pasaba el día, los mensajes seguían llegando. Llamadas, textos, incluso correos electrónicos, cada uno más dramático que el anterior. Luego, el verdadero golpe. Una publicación en Facebook. Allí, en blanco y negro, había un largo desahogo autocompasivo de mi madre. Crié a 2 hijas, pero solo una entiende el significado del amor y la lealtad. Es desgarrador cuando el hijo por el que sacrificaste tanto te da la espalda en cuanto alcanza un poco de éxito. Siempre la hemos apoyado, y ahora, cuando su hermana solo necesita un poco de ayuda, se niega. No pido mucho, solo un poco de cariño. Pero supongo que el dinero cambia a las personas. Y, por supuesto, Melanie estaba en los comentarios, haciendo la víctima inocente. No sé qué hice para merecer esto. Siempre la admiré, y ahora me trata como a una extraña solo porque necesito un poco de ayuda. Habría hecho cualquier cosa por ella, pero supongo que es un camino de un solo sentido. La sección de comentarios era un incendio. Primos, amigos de la familia, incluso algunos de mis antiguos compañeros de secundaria se sumaban con sus opiniones, repitiendo la misma tontería. Vaya, ¿de verdad no ayuda a su propia hermana? ¿De qué sirve tener éxito si no puedes compartirlo con la familia? Algunos se olvidan de dónde vinieron. Y mi favorito personal. El dinero no te compra el alma. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla, completamente aturdida por la desfachatez de todo ello. La última vez que hablé con algunas de estas personas, dormía en un colchón en el suelo de una habitación alquilada, sobreviviendo con fideos instantáneos y bocadillos de gasolinera. Ninguno de ellos se había acercado en ese entonces. Ninguno había preguntado por mí, por dónde vivía o si necesitaba algo. Pero ahora que tenía éxito, ahora que había salido de la nada sin su ayuda, ahora se suponía que debía ser la hermana mayor generosa, desinteresada, que financiaba la vida de una consentida. No, absolutamente no. Sentí que el viejo resentimiento volvía a surgir,
Décadas de frustración y rabia luchando por salir a la superficie. Y no iba a quedarme callada. Fui a mi propia página y comencé a teclear. Es gracioso cómo no era familia cuando tenía 16. Estaba sin hogar y luchaba por comer. A nadie le importaba verme sufrir entonces. Pero ahora que he construido una vida, de repente familia significa que les debo algo. No, no es así. No le debo nada a la gente que me abandonó. Y si les molesta, tal vez deberían preguntarse por qué solo se acercan cuando necesitan dinero. Presioné publicar. Esperé. Los primeros minutos fueron silenciosos, pero luego, como reloj, la tormenta se desató. Mamá. ¿En serio? ¿Cómo te atreves a mentir así? Melanie. Dios mío, supérate. Nadie te abandonó. Fuiste tú quien se largó. Tía Denise. Cariño, creo que necesitas calmarte. Te estás haciendo quedar mal. Pero entonces, algo interesante sucedió. Algunos de mis verdaderos amigos comenzaron a comentar. Claire, recuerdo cuando estabas luchando y ninguno de ellos te ayudó. ¿Y ahora tienen la mano extendida? Asqueroso. Mark, no les debes nada. Te he visto trabajar como una bestia durante años. No dejes que te hagan sentir culpable. Y de una fuente inesperada, el tío Ray. Tío Ray. Por eso dejé de hablarles hace años. Tu mamá siempre ha usado a la gente y luego se hace la víctima cuando dejan de aguantar sus tonterías. Bien por ti por mantenerte firme. Parpadeé al ver la pantalla. Tío Ray era el hermano de mamá. Había sido la oveja negra de la familia desde que tenía memoria, pero rara vez se involucraba en dramas. Que él abriera la boca para criticarla abiertamente. Eso era nuevo. Cuanto más tiempo permanecía mi publicación, más personas iban cambiando de bando. Algunos de mis primos, que al principio estaban del lado de mamá, se quedaron en silencio. Incluso a algunos les dio me gusta mi publicación. Y entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, Melanie hizo lo que siempre hacía cuando no conseguía lo que quería. Escaló la situación. Esa noche me envió un mensaje de voz. ¿Sabes qué? Espero que te pudras sola con todo tu dinero. No mereces una familia. Crees que eres mucho mejor que nosotras solo porque tienes un trabajo elegante y un estúpido departamento. No eres nada. Siempre serás nada. Y un día, cuando realmente necesites a la familia, nadie estará ahí para ti. Solo espera. Me quedé allí, escuchándolo una y otra vez, dejando que las palabras se hundieran. Esto no se trataba solo de un carro, no se trataba de la familia. Se trataba del control, de que mamá y Melanie todavía pensaban que podían manipularme como antes, de que creían que, en el fondo, yo seguía necesitando su aprobación. Pero yo no la necesitaba. No había necesitado su aprobación en 13 años. Y no estaba dispuesta a empezar ahora. Bloqueé a Melanie. Bloqueé a mi madre. Bloqueé a cada uno de los secuaces que mandaron tras de mí. Luego, para colmo, hice otra publicación. Para que quede claro, si me envían mensajes de odio porque mi madre y mi hermana están disgustadas porque no les compro un carro, también los bloquearé. Mi dinero es mío. Mi vida es mía. Y si creen que les debo algo, háganse cargo y ayúdenlas ustedes. Que tengan un buen día. Y por primera vez en años, me sentí libre. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre se derrumbara. La primera vez que la bloqueé, que bloqueé a Melanie, que cerré su acceso a mí, la llevó a un estado de pánico total. Al principio trató de llamar desde números desconocidos. Luego comenzó a enviarme correos electrónicos, cada mensaje más dramático que el anterior. Asunto. Basta de tonterías. No sé qué clase de maniobra crees que estás haciendo, pero este comportamiento es repugnante. No bloqueas a tu propia madre. Yo sigo siendo tu padre, y me debes respeto. Llámame de inmediato. Asunto. ¿En serio haces esto? Me estás humillando frente a todos. ¿Tienes idea del daño que estás causando? La gente habla de nosotras como si fuésemos un caso de caridad.
¿Sabes lo embarazoso que es eso para mí? Ah, ahí estaba. Nunca se trató del carro. Nunca fue por Melanie. Fue por su imagen. No le importaba haberme echado a los 16. No le importaban los años que pasé luchando. Solo le importaba que la gente finalmente la viera por lo que realmente era. Y estaba perdiendo el control de la narrativa. Fue entonces cuando apareció en mi departamento. Supe que era ella en el momento en que oí los golpes en mi puerta cortos, agudos, insistentes. Pude haberlos ignorado. Debería haberlo hecho. Pero algo dentro de mí quería enfrentarla. Quería ver hasta dónde llegaría. Cuando abrí la puerta, allí estaba, de pie, con los brazos cruzados, los ojos ya encendidos de furia. «Estás siendo absolutamente ridícula», dijo, empujándome de lado como si aún tuviera derecho a estar allí. «Esto ya ha ido demasiado lejos». Me giré lentamente, observándola en el centro de mi apartamento, con las fosas nasales dilatadas, escudriñando la habitación como buscando algo que criticar. «¿Por qué viniste, mamá?», pregunté, apoyándome en la encimera, con voz calmada. Ella se dio la vuelta de golpe. «Porque no tenía otra opción». «Me bloqueaste. ¿Tienes idea de lo que se siente eso?». Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cuando me echaste a los 16? ¿Se sintió igual? Su rostro se contorsionó de frustración. «Oh, no seas dramática. Eso fue hace años. Hice lo que tenía que hacer. Tú no entenderías. Tú no tienes hijos, no sabes lo que es tomar decisiones difíciles». Solté una risa aguda. Una decisión difícil hubiera sido recortar tus gastos en compras para poder alimentar a tus 2 hijas. Una decisión difícil hubiera sido conseguir un segundo trabajo en lugar de dejar a tu hija sin hogar. Tomaste el camino fácil. Te deshiciste de mí porque te resultaba conveniente. Sus labios se abrieron, como queriendo discutir, pero no pudo. Entonces cambió de táctica. «No vine a hablar del pasado», dijo, agitando la mano con desprecio. «Vine a arreglar este lío. No sé qué te ha pasado, pero esto no es como se trata en la familia». Crucé los brazos. «¿En serio? ¿Vas a darme una lección sobre cómo se trata en la familia?». Se tensó, pero antes de que pudiera replicar, continué. «Dime algo, mamá. Cuando tenía 16 y no tenía a dónde ir, te quedabas despierta por las noches preocupada de que estuviera a salvo. ¿Alguna vez pensaste en llamarme? Preguntar cómo estaba, preocuparte si necesitaba ayuda». Abrió la boca, pero luego la cerró. Me acerqué. «No, no lo hiciste, no te importó. Entonces, ¿por qué en el mundo piensas que te debo algo ahora?». Ella exhaló bruscamente. «Porque soy tu madre». «No», dije, con voz firme. «Fuiste madre mientras yo te era útil. En cuanto dejaste de serlo, te deshiciste de mí. Y ahora que tengo éxito, que tengo algo que ofrecer, intentas volver a engancharme». Su mandíbula se apretó, pero no lo negó. Negué con la cabeza, exhalando. ¿Sabes qué es lo peor? Yo soñaba con este momento, con que vinieras a mi puerta y te dieras cuenta de lo equivocada que estabas. Pero ahora que sucede, lo veo tal como es. ¿Y qué es eso? Sonreí, fría y cortante. Desesperación. Por primera vez, su confianza vaciló. Yo no la dejé terminar. «No quieres una hija. Quieres un cajero automático. No quieres una relación. Solo quieres acceso. No te importo. Solo te importa que la gente finalmente vea quién eres en realidad. Y no lo soportas». Su rostro se oscureció. «Eres tan... No», interrumpí. Se acabó. Ella se paralizó. Di un paso lento hacia adelante, mirándola fijamente a los ojos. «Ya no soy tu hija. Perdiste ese derecho cuando me echaste. Y si vuelves a aparecer en mi casa, llamaré a la policía. ¿Me entiendes?». Por un instante vi algo brillar en sus ojos sorpresa, tal vez incluso miedo. Pero luego, como siempre, lo cubrió con ira. «Debí saber que terminarías así», escupió. «Siempre has sido una fría, egoísta». Di otro paso, con voz firme.
¡Fuera! Ella vaciló, como si creyera que aún podía retomar el control. Finalmente, se dio la vuelta y salió furiosa. En el mismo instante en que la puerta se cerró de golpe tras ella, solté un largo y pausado suspiro. Debería haberme sentido triste. Debería haber sentido algo, pero solo sentí alivio. Se acabó. Para siempre. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome más liviana de lo que había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no había una persistente sensación de culpa mordisqueando mis pensamientos. Ninguna idea vaga de que, tal vez, solo tal vez había sido demasiado dura, demasiado implacable. Porque no lo había sido. Le había dado a mi madre años para enmendar las cosas. Años para reconocer lo que hizo, para disculparse, para comportarse como una verdadera madre. Pero ella nunca lo hizo. Nunca lo haría. Y yo estaba harta de fingir que cambiaría. Aún así, me preparé para el inevitable derrumbe. Revisé mi teléfono, esperando a medias otra avalancha de mensajes, pero no había nada. Ni mensajes, ni correos, ni llamadas perdidas. Extraño. Abrí Facebook por curiosidad y pronto descubrí la razón. Mi madre había borrado su publicación dramática. Y no solo eso, Melanie también había eliminado sus comentarios. No quedaba rastro de su fiesta de lástima. Ningún estatus vago de culpa. Silencio total. Oh, eso fue interesante. Revisé mis notificaciones y vi que varios de mis parientes extendidos habían dado me gusta o comentado en mi publicación en su lugar. Primo Daniel. No tenía idea de lo que realmente te pasó. Lamento que nadie te defendiera en aquel entonces. Tía Lisa. No les debes nada, querida. Construiste tu vida por ti misma. Ellos pueden hacer lo mismo. Tío Ray. Parece que tu mamá finalmente se dio cuenta de que se equivocó de caballo. Bien por ti. Sonreí, meneando la cabeza. Así que esa era la razón por la que se habían quedado en silencio. En el momento en que se dieron cuenta de que no podían controlar la narrativa. No podían pintarse a sí mismas como la inocente, madre luchadora con una hija desagradecida, se rindieron. No iban a gastar energía en una batalla que ya habían perdido. Típico. Dejé el teléfono y me preparé una taza de café, saboreando el calor, la tranquilidad, la paz. Por primera vez en años, no sentía que tenía que defenderme, ni la necesidad de demostrar nada a nadie. Lo había logrado. Había construido una vida por mí misma, sin ellos, y iba a seguir viviendo a mi manera. Esa tarde, me consentí con algo que había postergado por meses. Entré a una concesionaria no para Melanie, sino para mí. Había estado ahorrando para una mejora desde hacía un tiempo, pero dudaba, siempre preocupada por ser demasiado extravagante. Pero ahora me lo merecía. Mientras pasaba mis dedos por la superficie lisa y pulida del carro que había elegido, sonreí para mí misma. Esto era mío. Nadie podría quitármelo. Nadie podría hacerme sentir culpable para entregarlo. Y mientras salía de la concesionaria en mi flamante carro, sintiendo el poder del motor bajo mí, me di cuenta de algo. Durante años, había temido que cortar completamente los lazos se sintiera vacío, que lo lamentaría, que me sentiría sola. Pero no estaba sola. Había construido amistades, relaciones, una verdadera familia, una que se preocupaba por mí, no por lo que podía darles. Y mientras tomaba la autopista, con el viento a raudales por la ventana abierta, exhalé como si hubiera estado conteniendo el aire desde los 16. Finalmente, era libre.